La capilla estaba en silencio, un silencio tan denso que cada respiración parecía romper el aire como cristal. Las velas temblaban en los candelabros de plata, proyectando sombras inquietas sobre los rostros de los invitados. Todos vestían sus mejores galas, sedas que susurraban con cada movimiento, plumas en sombreros que apenas se atrevían a mecerse. Pero nadie se movía, nadie hablaba. Todos miraban hacia el altar, donde ella estaba de pie, envuelta en encaje blanco que parecía demasiado pesado para sus hombros. Elena de Montalbán tenía las manos frías, tan frías que ni siquiera las sentía bajo los guantes de seda que su madre había insistido en que usara. Eran guantes heredados, los mismos que había llevado la condesa en su propia boda 40 años atrás. Olían a lavanda y a tiempo, a promesas que nadie había cumplido. Ella mantenía la mirada fija en el suelo de mármol, contando las vetas grises que se entrelazaban como ríos secos. No quería mirar hacia adelante. No quería ver al hombre que esperaba junto al sacerdote, con su traje impecable y su sonrisa cortés. No quería ver el futuro que le habían escrito sin preguntarle si quería leerlo. El marqués de Albareda era un hombre respetable. Todos lo decían. Tenía tierras en el norte, viñedos que producían el mejor vino de la región y un apellido que abría puertas en cualquier salón de Madrid. Era viudo, sin hijos, y había esperado años para encontrar una esposa adecuada. Una esposa joven, de buena familia, que trajera consigo una dote generosa y un linaje sin manchas. Elena cumplía todos los requisitos. Su padre lo había dicho con orgullo la noche en que firmaron el contrato matrimonial. «Es un honor para nuestra familia», había declarado, levantando su copa de coñac mientras el fuego de la chimenea crepitaba. Elena había asentido en silencio porque eso era lo que se esperaba de ella: asentir, obedecer, desaparecer. Pero ahora, de pie frente al altar, con el peso del velo sobre su cabeza y el olor a incienso llenando sus pulmones, Elena sentía que algo dentro de ella estaba a punto de quebrarse. No era miedo, era algo más profundo, algo que había estado enterrado durante años, envuelto en capas de deber y resignación, pero que ahora pulsaba en su pecho como un corazón herido que se negaba a detenerse. El sacerdote carraspeó. Su voz ronca llenó la capilla, arrastrando las palabras latinas con una solemnidad que parecía congelar el tiempo. Los invitados se acomodaron en sus asientos, el roce de las telas sonando como olas lejanas. Elena cerró los ojos, solo unos segundos, solo para respirar, para recordar quién había sido antes de convertirse en esto, en una promesa sellada con tinta y cera, en una hija obediente, en una mentira. Y entonces lo sintió, un cambio en el aire, un murmullo apenas perceptible que recorrió la capilla como una corriente invisible. Elena abrió los ojos y giró levemente la cabeza. Al fondo del pasillo, junto a las puertas talladas de roble que aún estaban abiertas, había una figura, un hombre, alto, envuelto en un abrigo oscuro que aún goteaba agua de lluvia sobre el suelo. Su sombrero estaba empapado, su cabello negro pegado a la frente. Pero no eran esos detalles los que hicieron que el corazón de Elena se detuviera. Era su mirada, esos ojos grises que conocía mejor que los suyos propios, esos ojos que la habían mirado miles de veces en secreto, en jardines iluminados por la luna, en bibliotecas vacías, en cartas que jamás debieron escribirse. El Genus. Vizconde Rafael de Solís había regresado. El murmullo creció. Los invitados comenzaron a girar sus cabezas, algunos con curiosidad, otros con indignación apenas disimulada. ¿Quién era ese hombre que interrumpía una boda? ¿Qué clase de atrevimiento era este? La madre de Elena se puso rígida en su asiento, sus dedos apretando el rosario con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. El marqués de Albareda frunció el ceño, sus labios apretándose en una línea delgada de desaprobación. Pero Elena no podía apartar la mirada, no podía respirar, no podía pensar. Solo podía ver a Rafael, de pie en el umbral, como un fantasma del pasado que se negaba a permanecer enterrado. Él no se movió, no avanzó por el pasillo, no dijo nada. Simplemente la miraba con una intensidad que atravesaba el espacio entre ellos como una flecha.
Y en esa mirada, Elena vio todo lo que habían sido, todo lo que nunca podrían ser. El sacerdote vaciló, mirando al marqués en busca de instrucciones. El marqués hizo un gesto casi imperceptible con la mano, una orden silenciosa para continuar, para ignorar la intrusión, para seguir adelante como si nada hubiera sucedido, porque así era como funcionaba su mundo. Los escándalos se enterraban, los sentimientos se guardaban, las apariencias se mantenían a toda costa, pero Rafael no se movió, y entonces, con un movimiento lento y deliberado, se llevó la mano al bolsillo interior de su abrigo, sacó algo, un sobre, blanco, manchado de lluvia, sellado con cera roja, que se había agrietado en las esquinas. Lo sostuvo en alto, como si fuera una bandera, como si fuera una declaración de guerra. El silencio se volvió absoluto. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Conocía ese sobre, conocía esa letra. Era suya, una de las muchas cartas que le había enviado a Rafael durante esos años en los que él había estado lejos, estudiando en Prusia, cumpliendo con obligaciones familiares que lo habían arrancado de su lado. Cartas que él había prometido destruir. Cartas que contenían palabras que nunca debieron escribirse, confesiones, anhelos, verdades desnudas que podían destruir reputaciones y arruinar familias. Rafael comenzó a caminar. Sus botas resonaban contra el mármol con una lentitud calculada, cada paso un martillazo en el corazón de Elena. Los invitados se giraban para mirarlo, algunos escandalizados, otros fascinados por el drama que se desplegaba ante sus ojos. El padre de Elena se puso de pie, su rostro enrojeciendo de furia, contenida. «Esto es un ultraje», comenzó a decir, pero su voz se perdió en el eco de los pasos de Rafael. El vizconde se detuvo justo antes del altar, a pocos metros de Elena, tan cerca que ella podía ver las gotas de lluvia que aún brillaban en su cabello, tan cerca que podía escuchar su respiración, agitada y profunda, como si hubiera corrido kilómetros para llegar hasta allí. Y tal vez lo había hecho. Tal vez había cabalgado toda la noche bajo la tormenta, atravesando caminos embarrados y puentes peligrosos, solo para llegar a tiempo, solo para hacer esto. Rafael extendió el sobre hacia el marqués de Albareda, no hacia Elena, hacia él. El marqués lo miró con una mezcla de confusión y desdén, pero lo tomó. Sus dedos aristocráticos, acostumbrados a sostener copas de cristal y plumas de oro, temblaron ligeramente mientras rompía el sello de cera. El sonido fue como un trueno en el silencio de la capilla. Elena quería gritar, quería correr, quería desaparecer, pero sus pies estaban clavados al suelo, y su voz estaba atrapada en algún lugar entre su garganta y su corazón. Solo podía mirar, paralizada, mientras el marqués desplegaba la carta, mientras sus ojos recorrían las líneas escritas con tinta negra, mientras su expresión cambiaba, de confusión a sorpresa, de sorpresa a comprensión, de comprensión a algo que Elena no podía nombrar, algo entre dolor y rabia, entre traición y liberación. El marqués levantó la vista, miró a Elena, no con acusación, no con odio, sino con una resignación cansada que parecía envejecerlo 10 años en un instante. Y entonces, con un gesto lento y deliberado, dejó caer la carta. El papel flotó en el aire por un momento, girando como una hoja de otoño antes de posarse en el suelo entre ellos. Rafael no esperó más. Se giró hacia Elena, y por primera vez en 3 años, desde la última vez que se habían visto en el jardín de rosas de la finca familiar, habló. Su voz era grave, áspera, como si hubiera estado guardando esas palabras durante tanto tiempo que ahora le doliera liberarlas. Elena, dijo, solo su nombre. Pero en ese nombre había todo. Había años de silencio, había noches de insomnio, había cartas escritas y cartas destruidas, había promesas rotas y esperanzas que se negaban a morir. Ella no pudo responder. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas, durante meses, finalmente se desbordaron, rodando por sus mejillas y manchando el encaje de su velo. No eran lágrimas de tristeza. No exactamente. Eran lágrimas de algo más grande.
de algo que había estado presionando contra su pecho durante tanto tiempo que ahora al escapar la dejaba sin aliento. El padre de Elena se abrió paso entre los bancos, su rostro una máscara de furia contenida. «Esto es intolerable. Vizconde, salga inmediatamente, o llamaré a los guardias». Su voz retumbó en las paredes de piedra, pero Rafael no se movió, no apartó la mirada de Elena, como si nada más existiera, como si la capilla entera, con sus invitados y sus escándalos y sus tradiciones, se hubiera desvanecido, dejándolos solos a los dos. El marqués de Albareda se inclinó lentamente y recogió la carta del suelo. La dobló con cuidado, como si fuera algo precioso en lugar de algo vergonzoso. Cuando habló, su voz era sorprendentemente tranquila, cansada pero tranquila. «Creo», dijo, mirando a Elena con una especie de compasión triste, «que esta boda no puede continuar». El escándalo estalló como una tormenta. Las mujeres comenzaron a susurrar, detrás de sus abanicos, los hombres a intercambiar miradas de desaprobación y fascinación. La madre de Elena se desmayó en su asiento, o fingió desmayarse. Elena no estaba segura. Su padre gritaba, el sacerdote intentaba restaurar el orden, los invitados se ponían de pie, algunos indignados, otros secretamente encantados de tener una historia tan jugosa que contar en los próximos meses. Pero Elena solo veía a Rafael, y Rafael solo la veía a ella. Y en ese momento, en medio del caos y el escándalo y las ruinas de su reputación, Elena sintió algo que no había sentido en años. Sintió que podía respirar, sintió que era real, sintió que tal vez, solo tal vez, la vida que le habían escrito podía ser borrada, y que ella podía escribir una nueva. Rafael extendió su mano. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Era una invitación, una pregunta, una promesa, y Elena, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo, dio un paso adelante, y luego otro, y luego, ignorando los gritos de su padre, y las lágrimas de su madre, y las miradas horrorizadas de 200 invitados, tomó la mano de Rafael, y juntos caminaron hacia las puertas abiertas de la capilla, hacia la lluvia que aún caía afuera, hacia un futuro incierto y escandaloso y completamente suyo. La lluvia los recibió como una bendición fría. Elena sintió las gotas atravesar el velo, empapar su vestido, pegar la seda blanca contra su piel, pero no le importó. Nada de eso importaba. Solo importaba la mano de Rafael sosteniendo la suya, firme y cálida a pesar del frío, guiándola hacia el carruaje que esperaba al final del camino de piedra que conducía desde la capilla hasta el portón de hierro forjado. Detrás de ellos, el caos continuaba. Escuchó la voz de su padre cortando la lluvia como un látigo. «Elena, Elena, regresa ahora mismo. Esto es una deshonra, una maldita deshonra». Pero sus palabras se desvanecían en la distancia, tragadas por el sonido del agua golpeando las hojas de los árboles y el latido frenético de su propio corazón. Rafael no corrió. Caminó con una dignidad tranquila que contrastaba con la urgencia del momento, como si quisiera que cada paso fuera una elección consciente, como si quisiera que ella supiera que aún podía detenerse, que aún podía regresar. Pero Elena no se detuvo. Sus pies descalzos, porque en algún momento había perdido los zapatos de seda en los escalones de la capilla, chapoteaban en los charcos de barro y agua. Su vestido arrastraba el peso de la lluvia, convirtiéndose en una carga imposible, pero ella siguió adelante. Cuando llegaron al carruaje, Rafael abrió la puerta con una mano, mientras con la otra sostenía la de Elena. La ayudó a subir, sus movimientos cuidadosos, casi reverentes. Ella se dejó caer en el asiento de terciopelo rojo, respirando agitadamente, sintiendo por primera vez el frío que la calaba hasta los huesos. Rafael subió detrás de ella y cerró la puerta con un golpe seco que resonó como una sentencia final. «¡Adelante!», gritó al cochero. El látigo chasqueó en el aire y los caballos arrancaron con un tirón brusco que hizo que Elena se aferrara al borde del asiento. El carruaje se sacudió sobre el camino irregular, alejándose de la capilla, de los gritos, de la vida que había sido suya durante 24 años.
y mientras miraba por la ventanilla empañada, vio figuras corriendo bajo la lluvia. Su padre, sus tíos, algunos invitados más atrevidos. Pero el carruaje era rápido, y pronto desaparecieron, detrás de una cortina de árboles y niebla. Entonces, finalmente, Elena se permitió mirar a Rafael. Realmente mirarlo, no como lo había hecho en la capilla, en medio del escándalo y el shock, sino aquí, en la intimidad de este pequeño espacio que olía a cuero mojado y a algo indefinible que era únicamente él. Tenía el cabello empapado, pegado a la frente y las sienes. Su abrigo goteaba sobre el suelo del carruaje, pero sus ojos, esos ojos grises que siempre la habían hecho sentir vista de una manera que nadie más lograba, estaban fijos en ella con una intensidad que le robaba el aliento. «Elena», dijo nuevamente, y esta vez su voz se quebró ligeramente en la segunda sílaba. «Dios mío, Elena, pensé que llegaría demasiado tarde». Ella abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? «Gracias», «Lo siento», «Te amo». Todas las palabras le parecían insuficientes para este momento, para todo lo que acababa de suceder, para todo lo que significaba. Rafael se quitó el abrigo mojado y lo envolvió alrededor de los hombros de Elena. El gesto fue tan inesperadamente tierno que ella sintió que algo en su pecho se aflojaba, algo que había estado apretado durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía estar sin esa presión constante. «Tienes frío», murmuró él, ajustando el abrigo. No pensé en traer mantas o ropa seca. Solo pensé en llegar a tiempo. Solo pensé en detener la boda», terminó Elena, encontrando finalmente su voz. Sonaba extraña, ronca, como si perteneciera a otra persona. Rafael asintió lentamente. «En detenerte de cometer un error que te habría destruido». «¿Y qué me hace pensar que esto no me destruirá también?», preguntó ella, y la pregunta salió más amarga de lo que pretendía. Pero era verdad. Lo que acababan de hacer, la manera en que había huido del altar, del marqués, de su familia, ante 200 testigos, las consecuencias serían devastadoras. Su reputación estaba arruinada. Su familia jamás la perdonaría. Sería una paria en todos los salones de Madrid. Ninguna puerta respetable se abriría para ella. Ningún nombre honorable querría asociarse con el suyo. Rafael se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos hasta que ella pudo ver las pequeñas gotas de lluvia que aún colgaban de sus pestañas. «¿Por qué?», dijo con una convicción que no admitía dudas. Todo esto, es la verdad. Y la verdad, Elena, por dolorosa que sea, siempre es menos destructiva que una mentira que dura toda la vida». Ella lo miró durante un largo momento, buscando señales de arrepentimiento, de duda, de miedo, pero no encontró nada de eso. Solo encontró la misma certeza que había visto en sus ojos 3 años atrás, la última noche que pasaron juntos antes de que su padre descubriera sus encuentros secretos y enviara a Rafael lejos, a Prusia, con la excusa de completar su educación, pero en realidad para separarlos, para acabar con lo que su padre llamaba una infatuación inapropiada e imprudente. «¿Leíste mi carta?», dijo Elena. No era una pregunta. Rafael bajó la mirada hacia sus manos. «Leí todas tus cartas, cada una, cada palabra. Las guardé todas, Elena, incluso cuando me escribiste pidiéndome que las destruyera, incluso cuando me dijiste que te ibas a casar, incluso cuando te dije que te olvidara», susurró ella. Él asintió. «Especialmente entonces, porque sabía que no lo decías en serio. Conocía cada palabra de tus cartas lo suficientemente bien como para saber cuáles venían de tu corazón y cuáles venían de tu deber. Y esa carta, esa última carta donde me pedías que te olvidara, Elena, nunca te había escuchado sonar tan rota». Las lágrimas regresaron, ardiendo en sus ojos. «Estaba rota. He estado rota durante 3 años, desde la noche en que te fuiste». «Lo sé», dijo Rafael, y había tanto dolor en esas 2 palabras que Elena sintió que se ahogaba en ellas. «Lo sé porque yo también estuve roto, porque cada día en Prusia era un día lejos de Minencetus.
Ti porque cada carta que recibía era una tortura exquisita, porque saberte viva pero inalcanzable era peor que cualquier otra cosa que pudiera imaginar. «Entonces, ¿por qué no regresaste antes?», preguntó ella, y la pregunta sonó como una acusación. «¿Por qué esperaste hasta hoy? ¿Por qué esperaste hasta que estaba a punto de casarme con otro hombre?». Rafael cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, había algo nuevo en ellos, algo oscuro y doloroso. «Porque soy un cobarde», dijo simplemente. «Porque te amaba tanto que tenía miedo de arruinar tu vida. Porque tu padre me dejó muy claro que si regresaba, si intentaba verte, destruiría cualquier oportunidad que tuvieras de un buen matrimonio. Y yo quería tu felicidad más de lo que quería la mía propia». «¿Y qué cambió?», susurró Elena. «Tu última carta», respondió Rafael. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaleco y sacó otro sobre. Este estaba más desgastado que el primero, doblado y desdoblado tantas veces que el papel estaba suave como tela. «La que me enviaste hace 2 semanas. La que no querías que leyera pero que leí de todas formas. La que me hizo darme cuenta de que tu felicidad sin mí no era felicidad en absoluto». Elena recordaba esa carta. La había escrito en un momento de debilidad, en medio de la noche, cuando el peso de su futuro con el marqués se había vuelto insoportable. Había escrito cosas que nunca debió escribir. Había admitido cosas que había jurado mantener enterradas. Y luego, a la mañana siguiente, le había enviado otra carta rogándole que destruyera la primera sin leerla. Pero aparentemente había llegado demasiado tarde. «¿Qué decía?», preguntó, aunque sabía perfectamente qué decía. Cada palabra estaba grabada en su memoria. Rafael desplegó la carta con cuidado. No la leyó, solo la sostuvo entre ellos como una reliquia sagrada. Decía, comenzó con voz suave: «Rafael, si hay algo después de esta vida, si hay un lugar donde las almas van cuando los cuerpos se cansan de fingir, espero encontrarte allí, porque en esta vida ya no me queda esperanza de ser honesta, de ser libre, de ser tuya». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el sonido de la lluvia y las ruedas del carruaje parecían haberse desvanecido, dejándolos en una burbuja de tiempo suspendido. «Cuando leí eso», continuó Rafael, «supe que no podía quedarme en Prusia. Supe que no podía dejarte casarte con él. Supe que prefería ser llamado egoísta, imprudente, deshonroso, antes que vivir sabiendo que te había dejado morir en vida. Así que tomé el primer barco que pude, cabalgué sin parar desde el puerto, y llegué justo a tiempo para ver cómo el sacerdote abría su libro y tú temblabas como una hoja a punto de ser arrancada de su rama». Elena no pudo evitarlo. Se echó a llorar. No un llanto delicado y femenino, sino un llanto profundo y desgarrador que parecía venir de un lugar que había estado sellado durante años. Rafael la atrajo hacia él inmediatamente, envolviéndola en sus brazos, presionando su cara contra su pecho. Ella podía escuchar su corazón latiendo, rápido y fuerte, y se aferró a ese sonido como si fuera la única cosa real en un mundo que de repente se había vuelto inestable. «Lo siento», sollozó contra su chaleco húmedo. «Lo siento por escribir esas cartas, por ponerte en esta posición, por arruinar tu vida también». «Mi vida», dijo Rafael firmemente, sus labios rozando su cabello, «comenzó el día que te conocí, y se detuvo el día que me obligaron a dejarte. Todo lo que he hecho desde entonces ha sido existir. Pero ahora, Elena, ahora finalmente puedo volver a vivir». El carruaje giró bruscamente, sacándolos del momento. Elena se enderezó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿A dónde vamos?», preguntó. «A mi finca», respondió Rafael. «En las montañas. Está a 2 días de viaje. Estaremos a salvo allí. Podremos pensar. Podremos decidir qué hacer después. Mi familia vendrá a buscarme», dijo Elena. La realidad de su situación comenzaba a sentarse fría y pesada. «Lo sé», admitió Rafael, «pero hasta que lleguen tendremos tiempo. Tiempo para hablar, para entender qué es lo que realmente queremos, para decidir si esto», hizo un gesto entre ellos, «vale la pena todo lo que va a costar». Elena lo miró a los ojos.
Y en ese momento, mientras la lluvia golpeaba el techo del carruaje y el mundo que conocía se desmoronaba detrás de ellos, supo la respuesta. La había sabido siempre, desde la primera vez que Rafael la había mirado en aquel baile 5 años atrás, desde la primera carta que le había escrito, desde la primera noche que habían caminado juntos por el jardín, hablando de libros y sueños y todas las cosas que la gente respetable consideraba inapropiadas. Sí, dijo simplemente, vale la pena. Y cuando Rafael sonrió, esa sonrisa lenta y devastadora que siempre lograba hacer que su corazón olvidara cómo latir correctamente, Elena supo que había cruzado un punto sin retorno, que la vida que había dejado atrás en 1900, esa capilla nunca podría recuperarse, que su familia, su reputación, su lugar en la sociedad, todo eso se había perdido en el momento en que tomó la mano de Rafael. Pero mientras el carruaje avanzaba hacia las montañas, hacia lo desconocido, hacia un futuro que no estaba escrito en contratos matrimoniales ni dotes, ni obligaciones familiares, Elena sintió algo que no había sentido en años. Sintió esperanza. La posada apareció como una mancha oscura contra el cielo gris del atardecer. Era un edificio de piedra y madera, con ventanas pequeñas que brillaban con luz amarilla y un techo de tejas rojas que goteaba las últimas gotas de la tormenta. El carruaje se detuvo en el patio embarrado, y el cochero, un hombre mayor de pocas palabras, que no había hecho preguntas cuando Rafael le ordenó conducir hacia las montañas, saltó de su asiento para abrir la puerta. Rafael bajó primero y luego extendió su mano hacia Elena. Ella la tomó, sintiendo el frío del aire nocturno golpear su piel a través de la seda mojada. El vestido de novia, que esa mañana había parecido un sueño de encaje y promesas, ahora era una ruina pesada que arrastraba barro y hojas muertas. Su velo había desaparecido en algún punto del viaje, arrancado por el viento que entraba por la ventanilla. Su cabello caía en mechones húmedos sobre sus hombros. Debía parecer una aparición salvaje, una novia fantasma escapada de alguna leyenda trágica. Pero cuando Rafael la miró, sus ojos no mostraban horror ni arrepentimiento. Solo una ternura tan profunda que Elena sintió que podría romperse bajo su peso. «Espera aquí», le dijo suavemente, guiándola hacia la entrada cubierta de la posada. «Voy a conseguirnos habitaciones». «¿Habitaciones?», repitió Elena, y su voz sonó extrañamente hueca en sus propios oídos. «¿Plural?». Rafael se detuvo. La miró durante un largo momento, y algo pasó por su rostro. Algo entre dolor y respeto. «Sí», dijo finalmente. «Habitaciones separadas. Elena, lo que hicimos hoy, sé que fue impulsivo, sé que fue escandaloso, pero no quiero que pienses que te traje aquí para aprovecharte de la situación. No quiero que pienses que esto es solo pasión», terminó ella, y la palabra sonó amarga en su boca. «¿Eso es lo que crees? ¿Que esto es solo pasión? ¿Que mañana me despertaré y me arrepentiré de todo?» «No», dijo Rafael rápidamente. «No, no creo eso. Pero tu vida acaba de cambiar completamente en cuestión de horas, y necesitas tiempo para procesarlo, para estar segura de que esto es lo que realmente quieres. No quiero que en una semana, un mes o un año me mires y te preguntes si cometiste un error terrible. Elena debería haberlo encontrado noble, debería haberlo encontrado admirable, pero en ese momento, parada en el frío con un vestido arruinado y un futuro incierto, solo sintió frustración. «Rafael», dijo, y su voz tembló ligeramente, «he pasado 3 años cuestionando cada decisión que he tomado, 3 años preguntándome qué habría pasado si hubiera sido más valiente, si te hubiera defendido ante mi padre, si hubiera rechazado el matrimonio con el marqués desde el principio. No necesito más tiempo para saber que esto, estar aquí contigo, es la única decisión que he tomado en años que se siente completamente correcta». Rafael cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo feroz en ellos, algo que la hizo recordar por qué había caído enamorada de él en primer lugar, no por su título o su posición, sino por la manera en que la miraba como si fuera lo más valioso del mundo, como si valiera la pena arriesgarlo todo. «Está bien», dijo quedamente. «Está bien, Elena, como quieras,
pero prométeme una cosa. ¿Qué? Si en algún momento, en cualquier momento, cambias de opinión, si decides que quieres volver, que quieres intentar arreglar las cosas con tu familia, con el marqués, prométeme que me lo dirás, que no te quedarás conmigo por obligación o por miedo, o porque crees que ya no hay vuelta atrás. Ella lo miró a los ojos. Te lo prometo. Pero Rafael entiende esto. No voy a cambiar de opinión. No sobre ti. Él asintió lentamente. Y luego, porque parecía no poder evitarlo, levantó una mano y acarició suavemente su mejilla con el dorso de los dedos. El gesto fue tan íntimo, tan cargado de años de anhelo contenido, que Elena sintió que sus rodillas amenazaban con ceder. «Entonces voy a conseguir habitaciones», dijo Rafael con voz ronca, «y comida caliente y ropa seca. Y mañana, cuando salgamos hacia mi finca, lo haremos como dos personas que han elegido estar juntas, no como dos fugitivos escapando del escándalo». Elena asintió, aunque una parte de ella sabía que no importaba cómo lo vieran ellos. Para el resto del mundo, siempre serían exactamente eso, fugitivos, amantes escandalosos. Una mujer que había huido de su propia boda y un hombre que la había robado del altar. Pero tal vez, pensó mientras veía a Rafael desaparecer dentro de la posada, tal vez estaba bien ser eso, tal vez era mejor ser un escándalo, honesto que una mentira respetable. La posada por dentro era pequeña pero acogedora. El fuego crepitaba en una chimenea enorme que dominaba la sala común. Mesas de madera oscura estaban dispersas por el espacio, algunas ocupadas por viajeros que levantaron la vista con curiosidad cuando Rafael entró. La posaderera, una mujer robusta con delantal manchado y ojos agudos que no perdían detalle, se acercó limpiándose las manos en un trapo. «Buenas noches, señor», dijo con una inclinación de cabeza. «¿Busca alojamiento?» «Sí», respondió Rafael, sacando una bolsa de monedas de su chaleco. «Necesito 2 habitaciones, las mejores que tenga, y comida caliente. Y si tiene ropa que pueda servir para una dama, se lo agradecería enormemente». La mujer miró la bolsa de monedas con interés evidente. Luego miró hacia la puerta, donde Elena esperaba bajo el alero. Sus ojos se entornaron ligeramente, tomando nota del vestido de novia arruinado, del cabello despeinado, de la escena general de drama que representaban. «¿Recién casados?», preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. «Algo así», respondió Rafael, dejando caer varias monedas de oro en el mostrador, suficientes para comprar el silencio de la mujer, suficientes para asegurar que no hiciera preguntas incómodas. La posaderera recogió las monedas con mano experta y las hizo desaparecer en algún bolsillo oculto de su delantal. «Habitaciones contiguas en el segundo piso», dijo, su tono ahora profesionalmente neutral. «Con baños. La cena estará lista en media hora. Y veré qué puedo encontrar en términos de ropa, aunque dudo que tenga algo que se compare con ese vestido, incluso en su estado actual». «Cualquier cosa servirá», dijo Rafael. «Gracias». Subió las escaleras de madera que crujían bajo su peso y regresó a buscar a Elena. Ella había entrado en la sala común y estaba parada cerca del fuego, extendiendo sus manos hacia las llamas. Cuando Rafael se acercó, notó que temblaba. No solo de frío, se dio cuenta. También de agotamiento, de shock, de todo lo que había sucedido en un solo día imposible. «Ven», dijo suavemente, ofreciéndole su brazo. «Hay agua caliente arriba y pronto habrá comida. Podrás descansar». Subieron juntos y Rafael la guió por el pasillo estrecho hasta 2 puertas contiguas. Abrió la primera y la condujo dentro. La habitación era simple pero limpia. Una cama con dosel cubierta de mantas gruesas, una mesa con jarra y palangana, una ventana que daba a la oscuridad del campo, y lo más importante, una chimenea pequeña donde ya ardía un fuego modesto. Elena entró y se quedó parada en el centro de la habitación, como si no supiera qué hacer consigo misma. Rafael la observó durante un momento, sintiendo una mezcla de ternura y preocupación. Quería abrazarla, quería prometerle que todo estaría bien, pero no sabía si esas promesas serían verdad. No sabía qué les deparaba el mañana. «Debería dejarte sola», dijo,
aunque cada parte de él se resistía a la idea. «Para que puedas cambiarte y descansar». Elena se giró hacia él. Sus ojos estaban enormes en su rostro pálido. «No quiero estar sola», dijo, y su voz era apenas un susurro. «No ahora. Por favor». Rafael sintió que algo en su pecho se apretaba dolorosamente. «Elena, solo quédate», interrumpió ella. «No tiene que significar nada. Solo quédate conmigo, hasta que traigan la comida, hasta que deje de temblar. Por favor, Rafael, no me dejes sola con mis pensamientos ahora mismo». Y entonces, porque era incapaz de negarle nada, especialmente cuando lo miraba así, Rafael asintió. Se quitó su abrigo, aún húmedo, y lo colgó en un gancho junto a la puerta. Luego se sentó en la única silla de la habitación, cerca del fuego, dejando espacio entre ellos. Espacio seguro, espacio respetuoso. Pero Elena no se quedó donde estaba. Se acercó y se sentó en el suelo, a sus pies, apoyando su espalda contra sus piernas. El gesto fue tan confiado, tan íntimo en su simplicidad, que Rafael sintió que apenas podía respirar. «Háblame», dijo ella suavemente, «de cualquier cosa, de Prusia, de lo que hiciste allí, de cómo sobreviviste estar lejos todo ese tiempo. Solo háblame». Y así, mientras el fuego crepitaba y la noche se oscurecía afuera, y el mundo que habían dejado atrás parecía existir en otra vida completamente, Rafael habló. Le habló de Berlín, de sus calles grises y sus inviernos brutales. Le habló de las universidades donde había pretendido estudiar filosofía y derecho, pero donde realmente solo había contado los días hasta poder regresar. Le habló de las noches en las que leía sus cartas una y otra vez, memorizando cada palabra como si fueran oraciones sagradas. Le habló de la desesperación que sentía cada vez que pensaba que nunca volvería a verla. Y le habló del momento en que leyó su última carta y supo, con una claridad absoluta, que tenía que volver, que tenía que intentarlo, que tenía que arriesgarlo todo por la posibilidad de que pudieran tener una vida juntos. Y Elena escuchó, con la cabeza apoyada contra su rodilla, con las manos entrelazadas en su regazo, con los ojos cerrados y una pequeña sonrisa en los labios que hablaba de alivio y paz, y algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Cuando la posaderera llamó a la puerta con la cena, tuvieron que separarse, pero el momento había sido suficiente para recordarles por qué estaban allí, por qué habían arriesgado todo, por qué valía la pena. El amanecer llegó suave y silencioso, filtrándose a través de las cortinas delgadas de la habitación. Elena despertó confundida durante un momento, sin recordar dónde estaba. La cama era extraña, las mantas demasiado ásperas, el aire olía a humo de leña y a algo indefinible que no era el perfume de rosas de su habitación en casa. Entonces la memoria regresó como una ola. La capilla, la carta, Rafael, la huida. Se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. Había dormido con el vestido de novia puesto, porque la posaderera no había conseguido encontrar ropa apropiada hasta tarde en la noche, y para entonces Elena había estado demasiado agotada para cambiarse. Ahora el vestido era una ruina completa, arrugado y manchado de barro seco que se desprendía en pequeñas escamas cuando se movía. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera el mundo estaba lavado de fresco por la lluvia de ayer. El cielo era de un azul pálido, casi frágil. Los árboles goteaban las últimas gotas de agua. El patio de la posada estaba desierto, excepto por un gato naranja que se lavaba meticulosamente bajo el sol matinal. Alguien llamó suavemente a la puerta. Elena se giró, su corazón acelerándose inmediatamente. «¿Sí? Soy yo», vino la voz de Rafael. «¿Puedo entrar?» «Sí», respondió, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. La puerta se abrió y Rafael entró, llevando un paquete envuelto en papel café. Se veía descansado, aunque sus ojos aún mostraban señales de cansancio. Se había cambiado de ropa, un traje de viaje simple que lo hacía parecer menos vizconde y más hombre común. De alguna manera eso lo hacía aún más atractivo. «Buenos días», dijo, y había una calidez en su voz
que hizo que algo en el estómago de Elena se agitara. La posaderera encontró esto para ti. Dice que perteneció a su hija, pero que ella se casó y se mudó a la ciudad el año pasado. No es lo que estás acostumbrada, pero al menos está seco y limpio. Elena tomó el paquete, sus dedos rozando brevemente los de Rafael. Ese simple contacto envió una corriente de electricidad por su brazo. «Gracias», murmuró. Deshizo el envoltorio y encontró un vestido de viaje de lana verde oscuro, simple pero bien hecho. Había también una camisa de algodón blanco, medias gruesas y un par de botas de cuero que parecían apenas usadas. No eran las sedas y encajes a los que estaba acostumbrada, pero en ese momento le parecieron lo más hermoso del mundo, porque representaban libertad, porque representaban una nueva vida. «Me cambiaré», dijo, mirando a Rafael. Él asintió ya girándose hacia la puerta. «Te espero abajo. Tómate tu tiempo, no hay prisa». Pero antes de que pudiera salir, Elena habló. «Rafael». Él se detuvo, mirándola por encima del hombro. «Anoche», dijo ella, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «cuando te pedí que te quedaras, gracias por quedarte, por hablar conmigo, por no aprovechar la situación». Algo pasó por el rostro de Rafael, algo que era mitad dolor, mitad ternura. «Elena, nunca haría nada que no quisieras, nunca. Eso lo sabes, ¿verdad?» «Lo sé», respondió ella. «Siempre lo he sabido. Es una de las razones por las que te amo». Las palabras cayeron en el espacio entre ellos como piedras en agua quieta. Elena no había planeado decirlas. No así, no ahora. Pero una vez que salieron, no pudo arrepentirse de ellas. Eran verdad, la verdad más simple y devastadora que conocía. Rafael se quedó completamente inmóvil. Cuando habló, su voz era apenas audible. «¿Lo amas?» «¿Cómo podría no hacerlo?», preguntó Elena. «Después de todo lo que has hecho, después de todos estos años, después de ayer. Rafael, te he amado desde el momento en que me preguntaste si había leído a Cervantes y realmente te importó mi respuesta. Y te he amado cada día desde entonces, incluso cuando intenté convencerme de que no lo hacía, incluso cuando intenté enterrarlo bajo capas de deber y obligación. Siempre has sido tú». Rafael cruzó la habitación en 3 pasos largos. Tomó el rostro de Elena entre sus manos, sus pulgares, acariciando sus mejillas con una reverencia que la hizo temblar. «Y yo te he amado», dijo con voz áspera, «cada momento de cada día desde que te conocí. Incluso en Prusia, incluso cuando pensé que nunca podríamos estar juntos, incluso cuando leía tus cartas y sabía que estabas destinada a otro hombre. Te he amado con una desesperación que no sabía que era posible sentir. Y entonces, finalmente, después de años de espera y anhelo, y momentos robados que nunca fueron suficientes, Rafael se inclinó y besó a Elena. No fue como los besos que había leído en los romances prohibidos que guardaba bajo su cama. No fue dramático o violento o abrumador. Fue suave, casi tímido, como si estuvieran aprendiendo el uno del otro por primera vez. Sus labios se encontraron con una ternura que hablaba de todos los años perdidos, de todas las cartas escritas, de todas las noches pasadas soñando con este momento exacto. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. Elena apoyó su frente contra la de Rafael, sus ojos cerrados, su respiración entrecortada. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. «Vamos a seguir adelante», respondió Rafael con voz firme. «Vamos a llegar a mi finca. Vamos a tomar cada día como viene. Y vamos a construir una vida juntos, Elena, una vida real, no una mentira respetable. Mi familia, tu familia te perdonará eventualmente, o no lo hará, pero de cualquier manera, no puedes vivir tu vida para ellos. Ya no. Ya pagaste ese precio una vez, cuando aceptaste casarte con el marqués. No puedo dejarte pagarlo de nuevo». Elena abrió los ojos y lo miró, y en ese momento vio su futuro con una claridad que nunca había experimentado antes. Vio días tranquilos en una finca de montaña, vio caminatas por bosques que olían a pino y tierra húmeda, vio noches junto al fuego, leyendo en voz alta mientras Rafael escuchaba. Vio una vida que tal vez no sería reconocida por la sociedad, que tal vez no sería aceptada por su familia, pero que sería completamente
irrevocablemente suya. Está bien, dijo finalmente. Está bien, vamos a construir esa vida. Rafael sonrió, y fue como ver el sol salir después de años de oscuridad. Entonces cámbiate, dijo suavemente, y bajemos a desayunar. Tenemos un largo viaje por delante. 1 hora después, estaban nuevamente en el carruaje. Elena llevaba el vestido verde, las botas de cuero y una capa pesada que Rafael había conseguido en algún lugar. Su cabello estaba trenzado simplemente, sin las elaboradas peinetas y adornos que su doncella solía usar. Se sentía extraña en estas ropas, extraña y libre al mismo tiempo. El paisaje cambió a medida que viajaban hacia las montañas. Las tierras planas y cultivadas dieron paso a colinas ondulantes cubiertas de bosques densos. El aire se volvió más frío, más limpio, con ese olor particular de las alturas. Elena miraba por la ventanilla, fascinada por un mundo que nunca había tenido permiso de explorar. Su vida había sido siempre de interiores, de salones y salas de dibujo y bailes en palacios. Nunca había viajado por simple placer. Nunca había visto las montañas excepto desde la distancia. «Es hermoso», murmuró, y no se dio cuenta de que había hablado en voz alta hasta que Rafael respondió. «Mi finca está en un valle entre 2 picos», dijo, inclinándose para mirar por la ventanilla junto a ella. «Hay un río que baja de los glaciares. En verano, el agua es tan fría que te deja sin aliento. Pero es el agua más clara que verás en tu vida. Puedes ver las piedras en el fondo como si no hubiera nada entre tú y ellas». «¿Fuiste feliz allí?», preguntó Elena. «Antes de que tu padre te enviara a estudiar, quiero decir». Rafael consideró la pregunta. «Feliz es una palabra grande», dijo finalmente. «Pero sí, creo que fui más feliz allí que en cualquier otro lugar. Era simple, tranquilo. No había expectativas sociales que cumplir cada minuto del día. Podía caminar por horas sin encontrarme con nadie. Podía leer sin que alguien me dijera que estaba perdiendo el tiempo. Podía simplemente sí ser». «Suena perfecto», dijo Elena con anhelo en su voz. «No es perfecto», advirtió Rafael. «Es remoto. A veces, especialmente en invierno, puede ser aislante. No hay bailes ni teatros, ni todas las cosas que estás acostumbrada a tener en Madrid. La sociedad más cercana es un pueblo pequeño a 2 horas de distancia, y consiste principalmente en granjeros y comerciantes. No hay otros nobles. No hay conversación culta. Es una vida muy diferente a la que has conocido». Elena lo miró. «Rafael», dijo suavemente, «la vida que he conocido me estaba matando lentamente. El aislamiento del que hablas no puede ser peor que el aislamiento que sentía en medio de un salón lleno de gente que me sonreía mientras me juzgaba por cada palabra que decía. La simplicidad que describes no puede ser peor que la complejidad de fingir ser alguien que no era cada minuto de cada día. Lo que me estás ofreciendo no es una privación, es una liberación». Rafael tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Espero que sigas sintiendo eso», dijo, y había una vulnerabilidad en su voz que Elena rara vez había escuchado. «Espero que no te despiertes un día extrañando todo lo que dejaste atrás. El único futuro que extrañaría», dijo Elena con convicción, «sería uno sin ti en él». Viajaron el resto del día en un silencio cómodo, interrumpido solo por conversaciones ocasionales sobre el paisaje o recuerdos compartidos. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, se detuvieron en otra posada, más pequeña y más rústica que la anterior. Esta vez, cuando Rafael preguntó por habitaciones, no especificó 2, y Elena no lo corrigió. La habitación que les dieron estaba en el último piso, bajo el techo inclinado. Era pequeña, pero acogedora, con vigas de madera oscura y una ventana que daba directamente a las montañas. Elena se quedó parada frente a esa ventana durante un largo rato, mirando los picos que se alzaban en la distancia, oscuros contra el cielo, crepuscular. Rafael se acercó por detrás, no tocándola, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. «En que ayer a esta hora», dijo Elena, «estaba en mi habitación en casa, siendo preparada para la boda.
Mi madre estaba llorando de felicidad. Mi doncella estaba ajustando mi velo. El marqués había enviado flores. Todo el mundo estaba tan seguro de cómo sería mi vida. Y ahora hizo un gesto hacia la ventana, hacia las montañas, hacia todo lo desconocido que se extendía ante ellos. Ahora nadie sabe dónde estoy o qué será de mí. Ni siquiera yo lo sé. ¿Te asusta?, preguntó Rafael. Elena consideró la pregunta honestamente. Sí, admitió. Me aterroriza. Pero también... Giró para mirarlo, y sus ojos brillaban en la luz tenue. También me hace sentir viva por primera vez en años, como si finalmente estuviera participando en mi propia vida, en lugar de simplemente observarla pasar. Rafael levantó una mano y acarició su mejilla, el gesto tan familiar ahora que Elena se inclinaba hacia él instintivamente. Te prometo, dijo, que haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que nunca te arrepientas de esto, de que nunca lamentes haberme elegido. No tengo que elegirte, respondió Elena, cubriendo su mano con la suya. Ya lo hice, hace años, en un jardín bajo la luna, cuando me preguntaste qué pensaba realmente sobre el poema que acabábamos de discutir en el salón, y te di una respuesta, honesta en lugar de la respuesta apropiada, y me miraste como si fuera la primera persona que realmente veías. Ese fue el momento, Rafael. Ese fue el momento en que mi corazón dejó de ser mío y se convirtió en nuestro. Y entonces, bajo el techo inclinado de esa posada de montaña, lejos del mundo que los había separado y del escándalo que los perseguiría, Rafael y Elena se permitieron simplemente estar juntos, no como vizconde y dama de sociedad, no como amantes prohibidos, sino simplemente como dos personas que se habían encontrado a pesar de todas las imposibilidades y que habían elegido, contra todo consejo y lógica, construir un futuro juntos. La finca apareció al tercer día de viaje, emergiendo del bosque como un secreto guardado durante generaciones. No era el tipo de propiedad grandiosa que Elena había imaginado cuando Rafael hablaba de su hogar ancestral. No había portones imponentes ni largas avenidas bordeadas de árboles perfectamente podados. En cambio, había un camino de 1970, tierra que serpenteaba entre pinos antiguos, y al final de ese camino, una casa de piedra de 2 pisos con contraventanas verdes y un techo de pizarra que brillaba bajo el sol de la tarde. Era hermosa en su simplicidad. Detrás de la casa, las montañas se alzaban como guardianes silenciosos, sus picos aún tocados por la nieve a pesar de que era primavera. El sonido del río que Rafael había mencionado llegaba claramente, un murmullo constante que parecía formar parte del aire mismo. Había un jardín salvaje frente a la casa, lleno de flores que crecían sin orden aparente, pero con una belleza caótica que hacía que el corazón de Elena se apretara. El carruaje se detuvo y Rafael bajó primero, extendiéndole la mano. Elena la tomó y descendió, sus pies tocando tierra que sería suya. La idea era tan extraña que casi la mareaba. Suya, no de su padre, no de su futuro esposo, suya y de Rafael. «Bienvenida a casa», dijo Rafael en voz baja, y había una emoción en su voz que Elena nunca había escuchado antes. Era orgullo, pero también era vulnerabilidad, como si le estuviera mostrando su alma y temiera que ella la encontrara inadecuada. «Es perfecta», respondió Elena con honestidad. «Rafael es absolutamente perfecta». La puerta principal se abrió y salió un hombre mayor encorvado por la edad pero con ojos agudos que inmediatamente evaluaron la escena. Llevaba ropa de trabajo simple y tenía las manos curtidas de alguien que había pasado su vida trabajando la tierra. Cuando vio a Rafael, su rostro se iluminó con una sonrisa que transformó completamente sus rasgos. «Señor Rafael», exclamó, acercándose con pasos que eran rápidos a pesar de su edad. «No esperábamos su regreso tan pronto. Las cartas que enviamos a Prusia no pueden haber...» «Cambio de planes, Tomás», interrumpió Rafael suavemente, «y he traído compañía. Tomás, esta es Elena de Montalbán. Elena, este es Tomás Vega. Él y su esposa Marta han cuidado de esta finca desde antes de que yo naciera». Los ojos de Miguel Vicente Tomás se deslizaron hacia Elena, y ella vio la pregunta en ellos.
Vio el momento en que notó su falta de equipaje apropiado, su ropa de viaje simple, la ausencia de sirvientes o acompañantes. Vio el momento en que su mente rápida ató los cabos y llegó a conclusiones que probablemente no estaban muy lejos de la verdad. Pero todo lo que dijo fue: «Señorita Montalbán, es un honor recibirla». Se inclinó con una formalidad que parecía extraña en este lugar salvaje, pero que Elena agradeció de todas formas. Le daba una sensación de normalidad a una situación que era cualquier cosa menos normal. «El honor es mío», respondió Elena, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. Marta apareció en la puerta, limpiándose las manos en su delantal. Era una mujer robusta con cabello gris, recogido en un moño apretado y un rostro que sugería que no toleraba tonterías, pero que tenía un corazón amable bajo su apariencia severa. Cuando vio a Rafael, su expresión se suavizó inmediatamente. «Niño», dijo, y era evidente que para ella, Rafael siempre sería el niño que había crecido en esta casa, sin importar cuántos años pasaran o qué títulos acumulara. «¿Qué haces aquí? Pensamos que estarías en Prusia hasta el verano». «Las cosas cambiaron», dijo Rafael, y Elena notó que no ofrecía explicaciones adicionales. «Marta, esta es Elena. Estará quedándose con nosotros, indefinidamente». El rostro de Marta se volvió inexpresivo durante un momento mientras procesaba esta información. Luego miró a Elena, una evaluación rápida y completa que hizo que Elena se enderezara instintivamente, como si estuviera siendo juzgada, y suponía que lo estaba. Estas personas habían dedicado sus vidas a cuidar de Rafael. Era natural que fueran protectores. «Entonces necesitarás una habitación preparada», dijo Marta finalmente, su tono neutral. «La habitación azul, supongo. Tiene las mejores vistas del valle». «La habitación azul será perfecta», confirmó Rafael. «Gracias, Marta». Mientras Tomás ayudaba al cochero con las pocas pertenencias que tenían y Marta desaparecía dentro de la casa, murmurando sobre sábanas limpias y agua caliente, Rafael guió a Elena hacia la entrada. La casa olía a madera vieja y a algo que estaba cocinándose, un aroma rico y especiado que hizo que el estómago de Elena gruñera recordándole que apenas habían comido ese día. El interior era exactamente lo que Elena había imaginado. Paredes de piedra cubiertas parcialmente con tapices descoloridos, vigas de madera en el techo, muebles sólidos y funcionales que habían sido construidos para durar generaciones, una chimenea enorme en la sala principal, lo suficientemente grande como para que una persona se parara dentro. Y por todas partes, libros, en estanterías, apilados en mesas, abiertos en sillas como si alguien los hubiera dejado ahí con la intención de volver pronto. «Tu padre era un lector», observó Elena, tocando suavemente el lomo de un volumen cercano. «Mi abuelo», corrigió Rafael. «Mi padre prefería la casa y las cartas. Pero mi abuelo, sí, él amaba los libros. Me dejó su biblioteca entera cuando murió. Algunos de estos libros tienen más de 200 años». Elena recorrió la habitación lentamente, sus dedos rozando superficies, absorbiendo la sensación de este lugar que sería su hogar. No había elegancia aquí, no había lujos, pero había algo mejor. Había autenticidad, había historia, había la sensación de que las personas que habían vivido aquí habían sido reales, no máscaras cuidadosamente, construidas para impresionar a los vecinos. «¿Quieres ver el resto?», preguntó Rafael, y había una nota de nerviosismo en su voz que hizo que Elena lo mirara con ternura. «Me encantaría», respondió. Él la llevó por toda la casa, mostrándole cada habitación como si estuviera revelando partes de sí mismo. La cocina donde Marta reinaba con mano de hierro, el estudio de su abuelo, aún preservado exactamente como lo había dejado, con mapas antiguos en las paredes y un globo terráqueo que había perdido la mayor parte de su color. La biblioteca propiamente dicha, una habitación entera dedicada a libros, con ventanas que daban al jardín y sillones gastados que invitaban a acurrucarse con una buena historia. Y finalmente, la habitación azul. Era más grande de lo que Elena esperaba, con una cama con dosel cubierta de cortinas de damasco azul descolorido. Las ventanas, como Marta había prometido,
Ofrecían vistas espectaculares del valle. Elena podía ver el río serpenteando entre los árboles, brillando como plata bajo el sol. Más allá las montañas se alzaban eternas e inmutables. ¿Es aceptable?, preguntó Rafael, y Elena se dio cuenta de que realmente le importaba su respuesta. Realmente quería que ella fuera feliz aquí. «Es más que aceptable», dijo Elena girándose hacia él. «Rafael, todo esto es más de lo que me atreví a esperar. Pensé que quizás habías exagerado, que tal vez estaría decepcionada cuando finalmente lo viera. Pero no lo estoy. No podría estarlo. Este lugar es...» buscó las palabras correctas. «Es honesto. Y después de años de vivir rodeada de falsedad, honestidad es lo que más necesito». Rafael cruzó la habitación y tomó sus manos. «Elena, hay cosas que necesitamos discutir. Cosas prácticas. Tu familia vendrá a buscarte. Probablemente ya están en camino. Y cuando lleguen, interrumpió Elena firmemente, les diré lo mismo que te estoy diciendo a ti ahora, que he tomado mi decisión, que no voy a volver, que mi vida es mía, para vivirla como yo elija. ¿Y si no aceptan eso?», preguntó Rafael. «¿Y si tratan de forzarte a regresar?». Elena apretó sus manos. «No pueden forzarme a nada. Soy mayor de edad, y aunque no tuviera el derecho legal de elegir mi propio camino, que lo tengo, no importaría, porque ya he elegido estar aquí, he elegido estar contigo, y ninguna cantidad de presión o vergüenza o amenazas va a cambiar eso». Rafael la miró durante un largo momento. Luego, lentamente, se arrodilló frente a ella. El gesto fue tan inesperado que Elena jadeó. «¿Qué estás haciendo?». «Algo que debí haber hecho hace años», dijo Rafael. «Algo que habría hecho si hubiera sido más valiente, si hubiera puesto tu felicidad por encima de las convenciones sociales». Sacó algo de su bolsillo. Un anillo. No era ornamentado ni ostentoso. Era simple, oro antiguo con una piedra azul oscura engastada en el centro. «Este anillo perteneció a mi abuela», dijo. «Ella se lo quitó antes de morir y me lo dio. Me dijo que esperara hasta encontrar a alguien que hiciera que mi corazón olvidara cómo latir correctamente. Alguien que hiciera que el mundo pareciera más brillante simplemente por existir en él. Alguien por quien valdría la pena arriesgar todo». Elena sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Rafael, Elena de Montalbán», dijo él, su voz firme, a pesar de la emoción que la atravesaba. «¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? No en una boda organizada por nuestras familias, no en una unión diseñada para beneficio social o ganancia financiera, sino en un matrimonio real, basado en amor, en elección, en el compromiso de construir una vida juntos, cueste lo que cueste». Elena cayó de rodillas frente a él, sin importarle la dignidad o la propiedad. Tomó su rostro entre sus manos. «Sí», dijo, y la palabra salió entre risa y lágrimas. «Sí, 1000 veces sí. Rafael, no hay nada en este mundo que quiera más que ser tu esposa, no por tu título o tu propiedad o cualquier razón práctica, sino porque te amo, porque has sido mi hogar desde antes de que supiera lo que eso significaba, porque elegirte a ti es elegirme a mí misma». Rafael deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella, y tal vez, de alguna manera misteriosa, lo había sido. Tal vez el universo había estado conspirando todo este tiempo para traerlos a este momento, a esta habitación, a este futuro que habían elegido juntos contra todas las probabilidades. Se besaron entonces, arrodillados en el suelo de madera de la habitación azul, con el sol de la tarde derramándose a través de las ventanas y las montañas observando como testigos silenciosos. Y en ese beso había promesa, había compromiso, había todo el amor que habían estado guardando durante años, finalmente liberado sin vergüenza o miedo. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. «Deberíamos casarnos pronto», dijo Rafael, «antes de que tu familia llegue, antes de que puedan tratar de detenerlo. El cura del pueblo me conoce. Nos casará y entonces, Elena, entonces nadie podrá separarnos nunca más». «¿Cuándo?», preguntó Elena. «Mañana»,
respondió Rafael sin dudarlo. Si estás de acuerdo, mañana podemos bajar al pueblo. Podemos hacer esto de la manera correcta, simple, honesto, real. Elena miró el anillo en su dedo, la manera en que captaba la luz. Luego miró a Rafael y vio su futuro brillando en sus ojos. Mañana, acordó, mañana nos casaremos, y el día después de eso, comenzaremos el resto de nuestras vidas. Y, mientras el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo de colores imposibles, Elena de Montalbán sintió algo que no había sentido en años. Sintió paz, sintió certeza, sintió que finalmente, después de tanto tiempo perdida, había encontrado su camino a casa. El amanecer llegó demasiado rápido y no lo suficientemente pronto. Elena despertó en la habitación azul, con la luz filtrándose a través de las cortinas, creando patrones como encaje en el suelo de madera. Se quedó inmóvil durante un momento, saboreando la quietud, la sensación de estar exactamente donde debía estar. Luego miró su mano, el anillo de la abuela de Rafael brillando suavemente en su dedo, y la realidad de lo que estaba a punto de hacer la golpeó con una fuerza que le robó el aliento. Hoy se casaría con Rafael. No habría cientos de invitados, no habría vestido de encaje importado de París, no habría su madre llorando de alegría, ni su padre paseándose con orgullo. Sería ella y Rafael, un cura de pueblo, y tal vez Tomás y Marta como testigos. Sería simple, sería honesto, sería perfecto. Alguien llamó suavemente a la puerta. «¿Señorita Elena?» Vino la voz de Marta. «He traído agua caliente y algo para el desayuno si tiene hambre». Elena se incorporó, envolviendo la manta alrededor de sus hombros. «Adelante», llamó. Marta entró llevando una bandeja y un jarrón de agua humeante. La dejó en la mesa junto a la ventana y luego se giró para mirar a Elena. Su expresión era difícil de descifrar. No era hostil, pero tampoco era exactamente cálida. Era evaluadora, como si aún estuviera decidiendo qué pensar de esta mujer que había aparecido de la nada y que aparentemente se casaría con el niño que había ayudado a criar. «El señor Rafael me dijo sobre sus planes para hoy», dijo Marta finalmente, sus manos dobladas frente a ella. «Dice que van a bajar al pueblo, que van a casarse». Elena asintió, sin saber qué decir. ¿Cómo explicaba la situación sin sonar como una loca o una fugitiva o ambas cosas? Pero Marta la sorprendió. «He conocido al señor Rafael toda su vida», dijo, su voz suavizándose ligeramente. «Lo vi crecer de un niño serio que prefería los libros a los deportes, a un joven que cargaba el peso del mundo en sus hombros. Y en todos esos años nunca lo vi tan vivo como anoche cuando bajó a decirnos sus planes. Había una luz en sus ojos que no había visto desde que era muy joven, antes de que todas las responsabilidades y expectativas comenzaran a pesarle». Elena sintió que su garganta se apretaba. «Yo tampoco me he sentido viva en años», admitió en voz baja. «No hasta que él apareció en la capilla, no hasta que tomó mi mano y me sacó de una vida que me estaba destruyendo lentamente». Marta asintió lentamente. «No soy quien para juzgar las decisiones de otros», dijo. «Dios sabe que he tomado suficientes decisiones cuestionables en mi propia vida, pero le diré esto, señorita Elena. El señor Rafael es un buen hombre, el mejor que conozco. Y si él la eligió, si arriesgó su reputación y su posición por usted, entonces usted debe ser alguien especial. Solo le pido una cosa». «¿Qué?», preguntó Elena. «No le rompa el corazón», dijo Marta con una intensidad que hizo que Elena se enderezara. «No lo use como una forma de escapar de su vida anterior, solo para decidir más tarde que echa de menos sus comodidades. No lo haga sacrificar todo por usted si no está absolutamente segura de que esto es lo que quiere». Era un desafío justo. Elena lo sabía, y merecía una respuesta honesta. «Entiendo su preocupación», dijo encontrando la mirada de Marta y sosteniéndola. «Y tiene razón en ser protectora con él. Pero quiero que sepa algo. Amo a Rafael con cada parte de mi ser. Lo he amado durante años. Y la vida que dejé atrás no era una vida en absoluto. Era una prisión dorada. Casarme con él no es escapar de algo. Es correr hacia algo. Hacia el único futuro que quiero.
hacia la única persona que me hace sentir que valgo algo más allá de mi apellido y mi dote. Marta la estudió durante un largo momento. Luego, lentamente, su expresión se suavizó. «Está bien», dijo finalmente. «Está bien. Entonces supongo que será mejor que la ayudemos a prepararse para su boda, ¿no cree?» Y con eso, la tensión en la habitación se rompió. Marta se movió con eficiencia práctica, ayudando a Elena a lavarse y vestirse. No había vestido de novia, por supuesto, solo el vestido verde que Elena había usado para viajar, pero Marta desapareció por un momento y regresó con un chal de encaje delicado. «Perteneció a la madre del señor Rafael», explicó. «Murió cuando él era joven, pero le habría gustado saber que se usó en su boda». Elena tomó el chal con manos temblorosas, sintiendo el peso de la historia que llevaba. «¿Estás seguras?», preguntó. «Él querría que lo tuviera», dijo Marta firmemente. «Y yo también. Considérelo una bienvenida a la familia, tal como es». Las lágrimas ardieron en los ojos de Elena mientras Marta colocaba el chal alrededor de sus hombros. Era hermoso, delicado pero fuerte, exactamente el tipo de cosa que Elena imaginaría que usaría la madre de Rafael. «Gracias», susurró, «por esto, por darme una oportunidad». Marta asintió bruscamente, claramente incómoda con la emoción. «Sí, bueno, no me haga arrepentirme. Ahora coma algo. Los hombres siempre olvidan que las novias necesitan comer en sus bodas, y no quiero que se desmaye a mitad de los votos». El viaje al pueblo tomó 1 hora en el carruaje. Rafael estaba inusualmente silencioso, mirando por la ventanilla con una expresión pensativa. Elena lo observaba, estudiando el perfil que había memorizado años atrás, la línea fuerte de su mandíbula, la curva de sus labios, la manera en que su cabello se rizaba ligeramente detrás de sus orejas. «¿Nervioso?», preguntó ella finalmente. Él se giró hacia ella, sorprendido. «¿Se nota?». «Un poco», admitió Elena con una sonrisa, «pero es comprensible. No todos los días uno se casa». «No es la boda lo que me pone nervioso», dijo Rafael. «Es lo que viene después, cuando tu familia llegue, cuando el escándalo se propague, cuando la sociedad nos dé la espalda». «Elena, todavía hay tiempo. Si has cambiado de opinión». «No he cambiado de opinión», interrumpió Elena firmemente, «y no voy a hacerlo. Rafael, deja de buscar razones para que me arrepienta de esto. No las hay, no las habrá». Él tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Es solo que eres tan joven», dijo en voz baja. «Tienes tantos años por delante. No quiero que dentro de 10 años me mires y te des cuenta de que desperdiciaste tu vida con un hombre que no podía darte el mundo que mereces». Elena apretó su mano. «El mundo que merezco», dijo lentamente, «es uno donde puedo ser honesta, donde puedo leer lo que quiera sin que me juzguen, donde puedo expresar opiniones sin que me silencie, donde puedo amar abiertamente sin vergüenza. Y ese mundo, Rafael, solo existe contigo. El mundo que dejé atrás puede haber tenido bailes y vestidos hermosos y toda la apariencia de privilegio, pero era una jaula, y prefiero ser libre contigo que enjaulada con cualquier otro». «Te amo», dijo Rafael, y las palabras sonaron arrancadas de lo más profundo de él. «Dios, Elena, te amo tanto que a veces me asusta». «Yo también te amo», respondió ella. «Y hoy, frente a un cura y a Dios y a quien sea que esté escuchando, voy a prometer amarte por el resto de mi vida. Y voy a cumplir esa promesa, Rafael, todos los días, de todas las formas posibles». El pueblo era pequeño, como Rafael había dicho, una colección de casas de piedra agrupadas alrededor de una plaza con una fuente en el centro. La iglesia era modesta, antigua, con paredes que habían sido testigos de siglos de bodas y bautizos y funerales. El cura, el padre Miguel, era un hombre mayor con ojos amables y manos artríticas que temblaban ligeramente cuando abrió su libro de oraciones. No había flores, no había música, no había pompa ni ceremonia. Solo Rafael y Elena, parados frente al altar, con Tomás y Marta como testigos. La luz entraba a través de las ventanas de vidrio simple, creando charcos de oro en el suelo de piedra. Y cuando el padre Miguel les pidió que se tomaran de las manos y recitaran sus votos, Elena sintió algo cambiar fundamentalmente dentro de ella.
No era solo amor, era compromiso, era elección. Era la sensación de que estaba escribiendo su propia historia por primera vez en su vida. Elena de Montalbán, dijo Rafael, su voz firme a pesar de la emoción que brillaba en sus ojos. Prometo amarte en la prosperidad y en la adversidad. Prometo ser tu compañero, tu confidente, tu refugio. Prometo nunca darte por sentado. Prometo elegirte todos los días, por el resto de mi vida. Elena sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero no les importó. Rafael de Solís, dijo, su voz temblando pero clara. Prometo amarte con valentía y con verdad. Prometo ser tu igual, tu aliada, tu hogar. Prometo nunca arrepentirme de este momento. Prometo elegirte todos los días, sin importar lo que venga. Y cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, cuando Rafael la besó suavemente frente al altar de esa pequeña iglesia, Elena supo que había cruzado un umbral del que no había regreso. No era solo que ahora fuera legalmente la esposa de Rafael, era que se había convertido, finalmente y completamente, en dueña de su propio destino. Firmaron el registro en la sacristía, las plumas rascando contra el papel viejo. Rafael de Solís y Elena de Montalbán de Solís. Su nuevo nombre se veía extraño escrito así, pero también se veía correcto, como si siempre hubiera sido destinado a ser suyo. Cuando salieron de la iglesia al sol brillante del mediodía, Marta se acercó y abrazó a Elena con sorprendente fuerza. «Bienvenida a la familia, señora de Solís», murmuró en su oído. Y Elena, que no había sido abrazada con afecto genuino en años, se aferró a ella y lloró en su hombro mientras Tomás palmeaba torpemente la espalda de Rafael y el padre Miguel los bendecía a todos con una sonrisa paternal. Era una boda pequeña, simple, sin pretensiones, pero mientras regresaban a la finca, con el carruaje rebotando sobre el camino irregular y las montañas alzándose a su alrededor, Elena no pudo imaginar una ceremonia más perfecta, porque había sido real, había sido elegida y había sido suya. Esa noche, en la privacidad de la habitación azul que ahora compartían oficialmente, Rafael sostuvo a Elena en sus brazos mientras la luna se alzaba sobre las montañas. «Mi esposa», murmuró, contra su cabello probando las palabras. «Mi esposa». «Mi esposo», respondió Elena, y las palabras la llenaron de una alegría tan pura que casi dolía. «Mi esposo». Y mientras se quedaban dormidos entrelazados, seguros en la fortaleza que habían construido juntos contra un mundo que no los entendería, ninguno de los dos sabía que mañana traería el primer verdadero desafío a su nueva vida, que la familia de Elena, como Rafael había predicho, ya estaba en camino, y que tendrían que defender su elección con una fiereza que ninguno sabía que poseía. Pero por ahora, en esta noche, eran simplemente Rafael y Elena, esposo y esposa, compañeros elegidos, y eso era suficiente. El tercer día después de la boda, los carruajes llegaron. Elena los vio primero desde la ventana de la biblioteca donde había estado leyendo. 3 carruajes negros con el escudo de armas de su familia pintado en oro en las puertas. Avanzaban por el camino hacia la finca con una determinación que hizo que su estómago se apretara en un nudo doloroso. «Rafael», llamó, su voz más alta de lo que pretendía. «Han llegado». Él apareció a su lado inmediatamente, mirando por la ventana con una expresión que era mitad resignación, mitad determinación. «Así que finalmente nos encontraron», dijo en voz baja. «Supongo que sabíamos que esto llegaría». Elena asintió, sin poder apartar la mirada de los carruajes que se acercaban. Podía imaginar quién estaba dentro. Su padre, sin duda, con su rostro enrojecido de furia. Su madre, llorando delicadamente en un pañuelo de encaje. Tal vez sus tíos. Tal vez incluso el marqués de Albareda, aunque Elena esperaba que él tuviera suficiente dignidad para quedarse en Madrid. «¿Qué vamos a decirles?», preguntó, y odió cómo su voz temblaba. Rafael tomó su mano apretándola con firmeza. «La verdad», dijo simplemente. «Les diremos la verdad, que estamos casados, que te amo, que esta fue tu elección y que no vamos a disculparnos por ninguna de esas cosas». Los carruajes
Se detuvieron frente a la casa. Elena vio a su padre descender primero, su rostro exactamente tan furioso como había imaginado. Luego su madre, apoyándose pesadamente en el brazo de un lacayo. Y finalmente, para su sorpresa y horror, el marqués de Albareda. Él se veía calmado, casi sereno, lo cual de alguna manera era más aterrador que si hubiera estado furioso. «Vamos», dijo Rafael, su mano aún sosteniendo la de Elena. «Enfrentémoslos juntos». Bajaron las escaleras y salieron por la puerta principal justo cuando el conde de Montalbán, el padre de Elena, comenzaba a subir los escalones. Se detuvo cuando la vio, su rostro pasando por una serie de expresiones: alivio, furia, dolor y finalmente una especie de incredulidad helada que hizo que Elena se sintiera como si tuviera 10 años otra vez, sorprendida en alguna travesura infantil. «Elena», dijo, y su voz era como hielo. «Así que es verdad, realmente huiste con este... Cuidado», interrumpió Rafael, su voz tranquila, pero con un filo de acero debajo. «Como sea que planee terminar esa oración, señor conde, le sugeriría que reconsiderara. Esta es mi casa, y Elena es mi esposa, y exijo que ambas cosas sean tratadas con respeto». El conde se volvió púrpura. «¿Tu esposa? ¿Tu esposa?» Ella estaba prometida a otro hombre. Tenía un compromiso sagrado, un compromiso que nunca quise, dijo Elena, encontrando su voz. Era más débil de lo que hubiera deseado, pero al menos era firme. Un compromiso que acepté porque me hicieron creer que no tenía otra opción. Pero sí tenía una opción, padre. Siempre la tuve, y la elegí. Su madre sollozó dramáticamente, presionando su pañuelo contra sus ojos. «Oh, Elena, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Tienes idea de la vergüenza que has traído a nuestra familia? La gente se ríe de nosotros, nos señalan en la calle. Tu nombre es un escándalo en todos los salones de Madrid». «Lo siento», dijo Elena, y lo decía en serio. No se arrepentía de su elección, pero sí lamentaba el dolor que había causado. «Siento haberlos avergonzado, pero no siento haberme casado con Rafael, y no voy a volver». Fue el marqués quien habló a continuación. Su voz era calmada, casi gentil, lo cual de alguna manera lo hacía más efectivo. «Elena», dijo acercándose lentamente, «entiendo que eres joven, entiendo que las emociones pueden ser abrumadoras, pero debes ver la razón. Este matrimonio no puede mantenerse. Fue hecho bajo circunstancias irregulares, sin el consentimiento apropiado, sin tiempo para considerar las consecuencias. Estoy dispuesto a ser generoso. Estoy dispuesto a olvidar todo esto si regresas ahora. Podemos anular tu matrimonio con el vizconde. Podemos... «No», interrumpió Elena con más fuerza. «No, señor marqués. Con todo respeto, no hay nada que olvidar. No hay nada que anular. Este matrimonio es completamente legal. Fue realizado por un cura ordenado. Tenía 24 años. No necesitaba el consentimiento de nadie. Y lo más importante es lo que yo quiero». «Lo que tú quieres», estalló su padre. «¿Y desde cuándo importa lo que tú quieres? Eres una mujer. Tu deber es hacia tu familia. Tu deber es hacer un matrimonio que beneficie a todos nosotros, no huir con el primer hombre que te presta atención». «No es el primer hombre», dijo Elena, y su voz se volvió fría. «Es el único hombre que alguna vez me vio como algo más que una dote y un apellido. El único hombre que se preocupó por mis pensamientos y opiniones. El único hombre que me amó lo suficiente como para arriesgarlo todo por mi felicidad». «¿Y qué hay de su felicidad?», preguntó su madre con voz aguda. «¿Qué hay de nosotros? ¿De tu familia? ¿Esperabas que simplemente aceptáramos esto? ¿Que sonriéramos y fingiéramos que esto es normal?» «No», admitió Elena, «no esperaba eso, pero sí esperaba que tal vez, eventualmente, pudieran entender, que pudieran ver que soy más feliz ahora de lo que he sido en años, que pudieran...» «¿Feliz?», escupió su padre. «¿Feliz? Estás arruinada. Tu reputación está destruida. Ninguna puerta respetable se abrirá para ti nunca más. Y cuando este hombre se canse de ti, cuando se dé cuenta del error que ha cometido, ¿qué harás entonces? ¿A dónde irás cuando no seas ni respetable ni deseada?
Fue Rafael quien habló, y su voz cortó el aire como una espada. «No me cansaré de ella», dijo con una convicción absoluta. «No cometeré ningún error, y Elena siempre tendrá un hogar conmigo por el resto de nuestras vidas. Pero, incluso si todo lo que acaba de decir fuera cierto, señor conde, ¿no ve que su alternativa era peor? Estaba enviando a su hija a un matrimonio sin amor, a una vida de deber sin alegría, a décadas de fingir ser alguien que no era. ¿Realmente cree que eso habría sido mejor que esto?» El conde se giró hacia Rafael con ojos llameantes. «¿Y quién es usted para juzgar? ¿Un vizconde menor de una finca olvidada en las montañas? ¿Cree que ofrecer a mi hija su amor la compensa por todo lo que ha perdido?» «Sí», dijo Rafael simplemente. «Sí, lo creo, porque a diferencia de usted he visto su cara cuando es libre. He visto su sonrisa cuando no tiene que esconderla detrás de la máscara de la sociedad. He escuchado sus verdaderos pensamientos sin que tenga que censurarlos. Y esa Elena, la Elena real, vale más que cualquier posición social o matrimonio ventajoso que usted podría haber arreglado». Hubo un silencio tenso. El conde y Rafael se miraron fijamente, ninguno dispuesto a ceder. Elena sintió que su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Fue el marqués quien rompió el silencio. «Vizconde», dijo con tono cansado, «puedo ver que ama a Elena, y puedo ver que ella lo ama a usted. No soy un hombre cruel, pero debe entender que esto tiene consecuencias. Su familia, Elena, tiene poder, tienen influencia, y si deciden hacerle la vida difícil, pueden hacerlo. Pueden arruinar su reputación tan completamente que nunca podrá moverse en sociedad nuevamente. Pueden hacer que sea imposible para sus hijos, si los tienen, ser aceptados en ningún lugar. Entonces no nos moveremos en sociedad», dijo Elena con voz firme. «Nos quedaremos aquí, en las montañas, lejos de la gente que nos juzga, y criaremos a nuestros hijos para que valoren el amor y la honestidad por encima de la apariencia y el título. Y seremos felices, señor marqués, más felices de lo que nunca habría sido en un matrimonio que fue diseñado para beneficiar a todos excepto a mí». El marqués la miró durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, asintió. «Entonces les deseo bien», dijo simplemente. «Elena, nunca pretendí que fueras infeliz. Si este es realmente el camino que eliges, entonces te libero de cualquier obligación hacia mí. Considera nuestro compromiso terminado, sin rencor, sin venganza». El conde se giró hacia el marqués con incredulidad. «¿Qué? ¿Simplemente vas a aceptar esto? ¿Qué más hay que hacer?», preguntó el marqués con tono cansado. «¿Obligarla a regresar en 1900 en contra de su voluntad? ¿Arrastrarla por los tribunales tratando de anular un matrimonio legal? Todo lo que lograríamos es crear más escándalo, más dolor. No, señor conde. He vivido lo suficiente para saber cuándo aceptar la derrota con gracia. Su hija ha tomado su decisión, y aunque no es la decisión que yo habría elegido para ella, respeto su derecho a hacerla». La madre de Elena estalló en sollozos frescos. Su padre parecía estar luchando por encontrar palabras, su rostro alternando entre rojo y morado. Finalmente, cuando habló, su voz temblaba de emoción contenida. «Entonces que así sea», dijo con frialdad. «Si esta es tu elección, Elena, entonces hazla, pero entiende esto. Si cruzas esa línea, si te atreves a seguir adelante con este matrimonio ridículo, entonces ya no eres mi hija. Estás muerta para mí, muerta para tu madre, muerta para tu familia. No recibirás ni un centavo de mi fortuna, no recibirás apoyo, no recibirás refugio si esto sale mal. ¿Lo entiendes?» Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Era una cosa saber que esto podía suceder, que su familia podía repudiarla. Era otra cosa completamente diferente escuchar las palabras dichas en voz alta, verlas escritas en el rostro implacable de su padre. Pero cuando habló, su voz era firme. «Lo entiendo», dijo, «y lo acepto. No necesito tu dinero, padre. No necesito tu aprobación. Lo único que alguna vez necesité era tu amor. Y si no puedes amarme lo suficiente como para dejarme ser feliz a mi manera, entonces tal vez es mejor así».
Su madre gimió como si hubiera sido herida físicamente. Su padre dio un paso atrás, como si Elena lo hubiera golpeado. Y Elena sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero se mantuvo firme, la mano de Rafael apretando la suya con fuerza suficiente para recordarle que no estaba sola en esto. «Vámonos», dijo el conde finalmente a los demás. «No hay nada más que hacer aquí. Mi hija ha hecho su elección. Ahora debe vivir con las consecuencias». Subieron a los carruajes en silencio. La madre de Elena lloraba abiertamente, apoyada en el brazo de un lacayo. El marqués se giró una vez en la puerta del carruaje, mirando hacia atrás hacia donde Elena y Rafael estaban parados. Hubo algo en su expresión que podría haber sido comprensión, o tal vez solo era tristeza por todo lo que se había perdido. Los carruajes se alejaron, levantando polvo en el camino. Elena los observó hasta que desaparecieron entre los árboles, sus lágrimas cayendo en silencio. Cuando finalmente se fueron, cuando el sonido de las ruedas se desvaneció en la distancia, sintió que sus rodillas cedían. Rafael la atrapó inmediatamente, sosteniéndola contra su pecho. «Lo siento», murmuró en su cabello. «Elena, lo siento tanto. No debería haber sido así. No deberías haber tenido que elegir». «Pero sí tuve que elegir», dijo Elena contra su pecho. «Y lo hice. Los elegí a ti. Nos elegí a nosotros. Y aunque duele, aunque siento como si mi corazón estuviera rompiéndose, no me arrepiento. No me arrepentiré nunca». Rafael la sostuvo mientras lloraba, mientras todo el peso de lo que acababa de perder finalmente la golpeaba. Su familia, su nombre, su lugar en la sociedad, todo se había ido, todo excepto esto, excepto él. Los días que siguieron fueron extraños. Elena se movía por la casa como un fantasma, sintiendo la ausencia de su vida anterior como un dolor físico. Había momentos en los que se sorprendía a sí misma, preguntándose qué habría pasado si hubiera hecho una elección diferente, si hubiera aceptado el ultimátum de su padre, si hubiera regresado. Pero entonces Rafael la encontraba en la biblioteca o en el jardín, o mirando por la ventana de la habitación azul, y simplemente se sentaba con ella. No trataba de alegrarla ni de hacer promesas vacías de que todo estaría bien, solo estaba allí, presente, firme, y lentamente, día a día, Elena comenzó a sanar. Comenzó a explorar la finca, a caminar por los bosques, a sentarse junto al río y escuchar su canción, eterna. Comenzó a hablar con Marta sobre hierbas y cocina, a ayudar a Tomás en el jardín, a leer todos los libros en la biblioteca que siempre había querido leer, pero que no se consideraban apropiados para una dama. Y comenzó a ver que esta vida simple, sin bailes, ni vestidos elegantes, ni miradas críticas de la sociedad, no era una prisión, era una liberación. 6 meses después de su boda, Elena despertó una mañana y se dio cuenta de que no había pensado en su familia en días, que el dolor de su rechazo se había convertido en una cicatriz en lugar de una herida abierta, y que cuando miraba su vida, la vida que había construido con Rafael en esta casa de montaña, no veía pérdida, veía ganancia. Estaban sentados en el jardín una tarde de otoño, cuando Elena finalmente puso en palabras lo que había estado sintiendo. Las hojas estaban cambiando de color, pintando el mundo en tonos de oro y carmesí. Rafael estaba leyendo en voz alta de un libro de poesía, su voz profunda y reconfortante. «Rafael», interrumpió ella suavemente. Él levantó la vista cerrando el libro con un dedo marcando su lugar. «Sí, soy feliz», dijo simplemente. «Aquí, contigo, de esta manera, soy más feliz de lo que nunca pensé que podría ser». Él sonrió, esa sonrisa lenta que aún hacía que su corazón olvidara su ritmo. «Yo también», dijo. «Cada día contigo es un regalo que nunca pensé que recibiría». «¿Crees que alguna vez se arrepentirán?», preguntó Elena. «Mi familia, quiero decir. ¿Crees que alguna vez se darán cuenta de lo que perdieron?» Rafael consideró la pregunta. «Tal vez», dijo finalmente. «Tal vez no. Pero Elena, no podemos vivir esperando su arrepentimiento. No podemos basar nuestra felicidad en su aceptación. Lo único que podemos hacer es vivir bien,
vivir honestamente y esperar que algún día, de alguna manera, encuentren paz con nuestra elección. Elena asintió, apoyando su cabeza en su hombro. Tienes razón, dijo, como siempre. Rafael se rió suavemente. No, siempre. Pero en esto sí. Construimos esta vida juntos, Elena, contra todas las probabilidades, a pesar de todos los que nos dijeron que era imposible. Y es nuestra, completamente nuestra. Y eso es más valioso que cualquier aprobación que podríamos recibir de personas que nunca se preocuparon por entender quiénes éramos realmente. Y mientras el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo de colores imposibles, Elena de Solís, anteriormente de Montalbán, se dio cuenta de algo importante. Que el amor verdadero no era el que te daban tus padres, no era el que te prometían en un contrato matrimonial. Era el que elegías, día tras día, momento tras momento, a pesar de todos los obstáculos. Era Rafael leyéndole poesía en el jardín. Era Marta enseñándole a hacer pan. Era Tomás mostrándole cómo identificar las hierbas silvestres. Era noches junto al fuego, hablando de filosofía y libros y sueños. Era despertarse cada mañana, junto al hombre que la amaba, no por lo que representaba, sino por quién era. Años después, cuando su cabello comenzaba a mostrar hebras plateadas y sus manos estaban marcadas por el trabajo del jardín, Elena recibiría una carta de su madre, ahora viuda, pidiéndole perdón, pidiendo conocer a los nietos que nunca había conocido, admitiendo finalmente que tal vez habían estado equivocados. Y Elena, con el corazón de una mujer que había aprendido que el perdón era más liberador que el rencor, respondería. Abriría una puerta que había estado cerrada durante años, no porque necesitara la aprobación de su madre, sino porque había aprendido que el amor, el verdadero amor, siempre tenía espacio para crecer. Pero esa sería otra historia, otra carta, otro puente construido con cuidado y tiempo. Por ahora, en este momento de otoño con las hojas cayendo y el sol poniéndose, Elena simplemente se sentaba junto a Rafael, su mano en la de él, y sabía con absoluta certeza que la decisión que había tomado en esa capilla, cuando tomó su mano y caminó hacia lo desconocido, había sido la decisión correcta, porque había elegido el amor por encima del deber, había elegido la verdad por encima de la apariencia, había elegido la libertad por encima de la seguridad, y al final, eso había hecho toda la diferencia. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir recorriendo juntos los caminos del alma y la memoria, porque cada historia que compartimos es un recordatorio de que el amor verdadero, el que elegimos, con valentía a pesar de todo, siempre vale la pena.